Hola, bienvenidos al podcast número 6 con el tema del día de hoy, que son temas justamente para desarrollar contenido en tus redes sociales como agente inmobiliario, por supuesto. La idea justamente de hoy con este tema, sobre esos temas que debemos desarrollar o con cuáles son los temas que debemos desarrollar como agentes inmobiliarios en nuestras redes sociales, es acortar un poco ese tiempo que se invierte como agente inmobiliario para ver qué voy a colocar en mis redes sociales. Estos temas de los que les voy a hablar hoy pueden ser utilizados en cualquier red social y quiero empezar por allí. Vamos entonces a ver cuál es el objetivo realmente de desarrollar contenido en las redes sociales. Básicamente, nuestro objetivo es demostrar nuestro conocimiento y lo especializado que estamos en el tema que estamos tocando. Eso le va a generar al cliente una confianza de que nosotros conocemos el tema, de que lo podemos ayudar y a la final esa autoridad que demostramos, esa confianza que estamos generando, lo que va a darles la seguridad a esos potenciales clientes de que nosotros como agentes inmobiliarios somos esa persona que está buscando para que lo ayude en su proceso de comprar una casa, de vender una casa o de rentar una casa. Básicamente eso es lo que buscamos con el uso de las redes sociales. Por supuesto, a través de las redes sociales podemos atraer potenciales clientes de una manera orgánica. No es la manera más efectiva porque no, para nuestro negocio inmobiliario lo ideal es trabajar con la publicidad paga para atraer tantos leads como queramos o como necesitemos, de acuerdo al plan que tengamos para el periodo con el que estemos trabajando. Entonces, una de las cosas que les recomiendo cuando vamos a crear este contenido y a desarrollar los temas es enfocarnos principalmente en dos segmentos que vamos a trabajar. En uno es trabajar para atraer clientes y en otro es trabajar para desarrollar nuestra marca personal o desarrollarnos como agente inmobiliario para poder diferenciarnos de otro agente inmobiliario. Teniendo claro que estos serían los dos segmentos con los que vamos a nosotros desarrollar el contenido, vamos entonces a hablar de los temas. En el caso primero que es para atraer clientes, podemos trabajar con contenido educativo, ¿ok? Con contenido informativo, con contenido de entretenimiento y por supuesto con contenido de venta. Entonces, en función de estos cuatro tipos de contenido que podemos desarrollar temas, tenemos que todavía segmentarlo mucho más y, por ejemplo, es a quién quiero atraer, porque no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un comprador que a un vendedor y no es lo mismo que hablarle a una persona que quiera rentar. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que definir para desarrollar los temas de contenidos en nuestras redes sociales es a qué tipo de cliente queremos atraer. ¿Queremos atraer compradores? ¿Queremos atraer vendedores? ¿O queremos traer inquilinos? Inclusive se pueden ir a nichos más específicos, a nichos más pequeños y vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los compradores, nosotros podemos hablar dentro de los compradores locales, pero dentro de los compradores locales inclusive podemos hablar de compradores de primera casa o podemos hablar de compradores que ya tienen su primera casa y quieren comprar otra casa probablemente por inversión, ¿ok? Entonces fíjense que los dos compradores son diferentes. Luego podemos también hablar de un comprador internacional, es totalmente distinto al comprador local y todavía aún más pudiéramos hablar de un comprador del mismo país, pero que se está moviendo de ciudad, que es el caso que nos está pasando en Houston, que nos están llegando muchos clientes que vienen de Florida, que vienen de California, que vienen de Nueva York, porque los costos de las propiedades allá están inalcanzables prácticamente y todavía Houston tenemos precios, inclusive en comparación con otras ciudades de Texas, tenemos precios más accesibles. Entonces, cuando vamos a hablar de temas o cuando vamos a desarrollar ese contenido, tenemos que ver y definir cuál es ese nicho preciso al que queremos atraer. ¿Por qué? Porque sencillamente el problema que tiene cada uno de estos potenciales clientes va a ser totalmente diferente. El problema que tiene un comprador extranjero va a ser distinto al de un comprador local y el dolor que tiene un comprador va a ser muy distinto al de un vendedor. Entonces, vamos a ir organizando el desarrollo de este contenido en función de lo que hemos hablado. Tenemos que definir si vamos a atraer con el contenido eh, si vamos a traer contenido para el comprador, para el tipo de cliente, y luego de que si es el tipo de cliente, si vamos a hacer contenido educativo, contenido informativo, entretenimiento o de venta. En mi caso personal, yo casi no hago contenido de entretenimiento, no es mi estilo hacer que usualmente el contenido de entretenimiento lo que más se utiliza son los memes.
No es mi estilo. Los grandes marqueteros recomiendan siempre tener ese contenido de entretenimiento porque mucha gente entra a las redes sociales justamente a entretenerse. Pero bueno, ya eso es en función de la estrategia que cada agente inmobiliario quiera desarrollar. Entonces, en función de esto, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que sería el contenido informativo. El contenido informativo puede servir para comprador o para vendedor o inclusive para inquilino. ¿Qué sería contenido informativo? Por ejemplo, temas de contenido informativo. Y permítanme leer porque pues, hice la tarea y tengo varios temas. ¿Qué le puede interesar que sea dentro del segmento informativo a un potencial cliente? ¿Cómo se está comportando el mercado? ¿Ok? ¿Qué se está vendiendo? ¿En qué zonas se están construyendo, por ejemplo, nuevas propiedades? ¿Cuáles son las estadísticas que se están manejando? ¿En qué sentido? ¿Cuánto es el precio promedio de una propiedad de 3 habitaciones en X comunidad? Entonces, esto es información que le puede interesar tanto uno que compra como uno que vende, inclusive uno que renta. Perdón, porque el que renta está pues, probablemente viendo la opción si va a rentar o va a comprar. Entonces, fíjense que este tema informativo de cómo se está comportando el mercado, cuáles son las estadísticas del mercado, que para el caso de nosotros los agentes inmobiliarios en Estados Unidos es muy fácil conseguirla porque HAR nos da estadísticas del comportamiento del mercado y lo podemos hacer tan específico como queramos. No solamente HAR, cualquier asociación de cualquier MLS de cualquier ciudad, Florida, que tenemos acá a Fernando, que es uno de los asistentes del equipo que trabaja con alguien en Florida, pues ahí tenemos acceso a esta información. Otro contenido informativo puede ser la comparación de las zonas. ¿Por qué comprar, por ejemplo, un tema informativo? Es que tiene, vamos a hablar del caso de Houston, porque es la zona que yo manejo, o sea, que tiene Katy, que tiene The Woodland, que tiene Conroe, que tiene Magnolia, que tiene Tomboy, o sea, cuáles son las cosas que pueden resaltar a esa zona como para que las personas puedan tomar una decisión. Una de las cosas importantes al hacer comparaciones, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cuál es la estructura para hoy hacer un contenido informativo sobre determinada zona? Una de las razones principales, en el caso sobre todo de compradores locales, son los distritos escolares. Sabemos que nosotros en Estados Unidos tenemos los distritos escolares segmentados por A más, por A menos, B más, B menos, B por diferentes, digamos, clasificación. Entonces, decir que en X zona o en X ciudad tenemos un distrito escolar que está calificado y justamente cuando vamos a analizar la calificación, otro dato que les doy, hay que irse a una página web que se llama Niche, o sea, así se lee en español, Niche, niche.com, y en niche.com nos da ellos ranquean, ellos allí hacen un análisis y ranquean los distritos escolares. Entonces, eso es una buena referencia cuando vamos a generar contenido y vamos a hablar justamente de lo que es la parte del distrito escolar. ¿Qué otra cosa podemos hablar de una comunidad cuando vamos a compararla para hacer una estructura? Ponga que hablemos 3 puntos. Podemos hablar del distrito escolar, podemos hablar de la parte comercial que pueda haber en la zona, o sea, qué tan desarrollada que tenga, qué sitios importantes tenga. Por ejemplo, acá en Katy es una zona donde cerca de Katy o a los alrededores de Katy se pueden encontrar muchos warehouse. ¿De qué puede interesar esto? Probablemente las personas que están comprando una casa para rentar, o sea, por inversión, puedan tener una oportunidad de rentarla rápido porque hay mucha disponibilidad de trabajo cerca de esa zona. Entonces, eso sería un segundo patrón. Una tercera cosa que se puede colocar en la estructura cuando vamos a hablar de las comunidades pudiera ser también los precios en esa comunidad. O sea, cuál es el rango de precio de casas o de departamentos que se están manejando en esa zona, ya sea precios de venta, inclusive podemos hablar de precios de renta. Entonces, fíjense que hacer un contenido para las redes sociales donde yo hable de una comunidad específica y le vaya a hablar del distrito escolar, de las posibilidades de empleo y de los precios promedios de venta y precios promedios de renta son 4 puntos interesantes que tampoco hay que saturar a la gente con la información. Es sencillamente demostrarle a las personas, darle ese contenido informativo, pero estamos dejando ver que como agentes inmobiliarios conocemos la zona y justamente es lo que estamos buscando con este tipo de contenido. Otro punto que se puede desarrollar en la parte informativa, por ejemplo, son eventos o actividades que se puedan estar desarrollando en determinadas comunidades que nosotros tengamos. Cuáles son los sitios más icónicos que puede haber en la ciudad, cuáles son los sitios que más visitan las personas, cuáles son las zonas de atracción que hay en la zona, ¿no? Entonces, fíjense que allí para lo que son el contenido informativo tenemos 3 aspectos que se pueden desarrollar. Vamos ahora con temas para la parte educativa.
Como les decía, hay que definir en eso un nicho bien preciso. Si son compradores, con qué compradores vamos a trabajar, por ejemplo, si son locales, si son inversionistas locales, si son inversionistas extranjeros. Algunos temas que podemos hablar, por ejemplo, en el caso de compradores locales, ¿ok? Pudiéramos hablar, desarrollar temas sobre el crédito. Y para hablar de crédito tenemos muchísima información, se consigue muchísima información en Internet y en la medida que nosotros vamos desarrollando y nos vamos especializando con los aliados que tenemos en el área de crédito, pues podemos generar contenido. Okay, los mismos webinars que se pueden hacer pueden servir de unos shorts, de unos video nuggets o videos más cortos que podamos extraer con este tipo de información para estos contenidos. Entonces, dentro del crédito podemos hablar, por ejemplo, de qué se trata la reparación de un crédito, podemos tener información de eso, cómo prepararse para el crédito, el proceso del crédito, las etapas, los tipos de crédito, las tasas de interés, que es uno de los temas que más les interesa a las personas que van a comprar con crédito. Entonces, fíjense que hay muchas opciones para hablar sobre el crédito, los tipos de crédito también. Otro punto importante en la parte educativa para compradores es ir desglosando cada proceso de compra. Sabemos que en el proceso de compra tenemos diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, hablar si vas a comprar con crédito, porque es importante una carta de preaprobación. ¿Ok? O si vas a comprar cash, porque es importante tener una prueba de fondo, que es lo que necesitamos cuando se va a comprar, si no tenemos la carta de preaprobación. Dentro del proceso también porque es importante el hacer una inspección. Y estos son temas educativos que lo que van es a concientizar a nuestros clientes. Por supuesto, estamos dejándole ver que somos especialistas en la materia que estamos hablando, pero también los concientizamos y a la final estamos dando esa seguridad que ellos están buscando. ¿Cuánto puede ser el earnings money que hay que dar o el down payment que hay que dar para comprar una casa? ¿Qué cosas pueden afectar tu tasa de crédito? Una cosa que es importante tocar en nuestras redes sociales cuando hablamos de compradores locales o nos dirigimos a compradores locales es qué hacer una vez que te aprueben la carta. Por ejemplo, si una persona que va a comprar tiene una carta de preaprobación, que es con la que salimos, es la fotografía en ese momento para que le puedan aceptar una oferta a un cliente. Si desde ese momento que se pone la oferta hasta el momento que se va a cerrar ya la venta y va por crédito, si la persona, por ejemplo, sacó otro crédito, sacó una tarjeta de crédito, se endeudó con otra cosa, o sea, si su fotografía de su situación financiera cambió con respecto a la que se le tomó cuando se hizo la preaprobación, a esa persona probablemente le van a negar el crédito. Entonces, esos son temas de educativos, de concientización muy importantes en el caso de compradores locales. Otra cosa importante para los compradores, y en este caso puede ser para locales o para extranjeros o para inversionistas, ¿qué es lo que está buscando en esa casa que quiere comprar? O sea, que la gente priorice cuántas cantidades de habitaciones, cuál ubicación de preferencia y por qué. Entonces, tocar el tema de algo como la lista de deseos que tienes para esa casa que quieres comprar o cuáles serían lo que tú no pudieras negociar al comprar tu casa. Pueden ser temas, inclusive títulos, para atraer compradores. Otro título importante, hay que concientizar al comprador en una cosa que es sumamente importante y que se da en el día a día. Y un comprador tiene que sacrificar una de tres cosas. O sacrifica la ubicación, o sacrifica el precio, o sacrifica el tamaño de la propiedad. ¿A qué nos referimos? Usualmente cuando una persona quiere comprar una propiedad, ojo, es usualmente, no es siempre, tiene un presupuesto limitado y con ese presupuesto limitado se quiere comprar un castillo en la mejor zona de la ciudad. Usualmente eso no es real. Entonces uno le dice a la persona, ok, la propiedad que tú quieres comprar cuesta esta cantidad de dinero. Tu carta de preaprobación no te da para esa cantidad de dinero o lo que tú estás dispuesto a invertir no te da para comprar esa propiedad. ¿Qué vas a sacrificar? El precio de la propiedad, ¿ok? Vas a buscar una propiedad más económica o vas a te quieres mantener en el mismo sitio pero con una casa más pequeña o vas a sacrificar la ubicación. O sea, hay que ceder en algo. Entonces es importante concientizar a nuestros compradores en que tiene que ceder en alguna de las cosas. Y vuelvo y les repito para que le tomen nota. O sacrifican el precio, o sea, que compran algo más económico o ponen más dinero, o sacrifican la ubicación, se cambian del sitio que quieren, o sacrifican el tamaño, o sea, que buscan una casa más pequeña.
Otro tema importante para los compradores es hablar sobre las mudanzas, cómo se puede planificar una mudanza, cuál es el proceso, cuáles son las etapas, tips de cosas. O sea, eso es un tema educativo que inclusive puede ser hasta informativo, puede pasarse al renglón informativo porque una mudanza es un tema que le interesa tanto al que compra como al que vende. Otra cosa importante, por ejemplo, para el caso de los compradores extranjeros, es explicarles que pueden comprar con crédito, hablarle de las tasas promedio de crédito que se pueden utilizar, igualmente hablarles del procedimiento de compra, hablarles de la duración de la inspección, en este caso es similar, pero uno de los temas más importantes cuando trabajamos con compradores extranjeros es que ellos entiendan que sí pueden comprar acá en Estados Unidos con crédito. Una cosa que también les llama la atención al comprador extranjero cuando uno se las dice es que no importa la edad que tengan, pueden aprobarles un crédito, así tengan 80 años. Entonces, son temas bien interesantes para compradores en este caso, ¿no? En el caso de compradores extranjeros también es importante hablarle de cuáles son las propiedades, por ejemplo, que son atractivas para comprar y rentar, porque no todas las propiedades pueden comprarse para rentar. Compradores extranjeros también, cuál es la diferencia entre una renta corta y una renta larga, ¿ok? Que puede generarle mejor rendimiento, o cuáles son los gastos involucrados o la inversión involucrada cuando hablamos de una renta corta o una renta larga. Son temas bien interesantes. En cuanto a los vendedores, podemos hablar también, en este caso, de temas de cómo preparar la casa. Ojo, los temas que le estoy diciendo son temas genéricos, de ahí se pueden desglosar muchas publicaciones cortas con títulos muy específicos, porque cuando hacemos las publicaciones en las redes sociales no vamos a hacer un tratado, o sea, no le vamos a dar una masterclass, no. Es un punto muy específico de algo, entonces el tema lo podemos desarrollar en muchos punticos que podemos ir teniendo contenido para unas cuantas semanas. Entonces, en el caso de los vendedores, les decía temas, cómo preparar la casa para la venta, cómo determinar el precio adecuado para tu casa, porque es importante utilizar un agente inmobiliario, que de hecho ese también puede ser un tema más informativo, porque la idea es que tanto comprador como vendedor o inquilino utilice un agente inmobiliario. Así que, ¿por qué utilizar un agente inmobiliario o cuáles son los beneficios que te genera un agente inmobiliario? Son temas para la parte informativa. En caso del vendedor, cuál es el proceso de venta, el impacto es sumamente importante, y ese contenido lo conseguimos en los MLS, que cuál es el impacto de no tener el precio adecuado. Inclusive el MLS nos da estadística de cuánto más se puede tardar una casa en vender si no está en el precio adecuado. Cómo puedo mejorar, cómo puedo preparar mi vivienda para venderla, qué cosas le puedo hacer que puedan aumentar el precio, o qué cosas no debo hacer porque así las haga no me va a aumentar el precio de la casa, cuáles son los costos asociados cuando yo vendo. Igual ese es un tema interesante para el comprador, cuáles son los costos asociados, los costos de cierres asociados cuando compro. Eh, para el vendedor, por ejemplo, hablarles de cómo tú como agente inmobiliario vas a promocionar su propiedad. Entonces, si ya tienes una estructura de cómo vas a promocionar una propiedad para un vendedor, tú le dices, mira, mi sistema o mi estrategia de marketing para promocionar tu propiedad, por ejemplo, va a incluir colocarlo en el sitio web, en el MLS, que eso lo tenemos que hacer en general todos, aunque no todo el mundo lo hace. Lo vamos a colocar en mi Instagram, vamos a hacer videos en YouTube para videos tour de la propiedad para que los tengan en Instagram, para que los tengan en YouTube, y en el mismo MLS, además de las fotos, le vamos a poner también un video tour para que la gente pueda ver la casa en vivo. Entonces, ¿qué cosa estás haciendo? Vas a hacer open house, todas las estrategias de marketing que puedas estar utilizando, pues es también bueno comunicarla por las redes sociales, y es un buen tema para atraer vendedores. Los documentos que puede necesitar un vendedor a la hora de vender su casa, el proceso de negociación, ese es un tema también interesante que puede ser informativo, porque tanto en el proceso de negociación, por supuesto, están las dos partes. Está el arrendatario, está el comprador y está el vendedor. En el tema de inquilinos, ya vamos a hablar, ya el dolor o el problema o la necesidad de información del inquilino es distinto. Un tema que siempre ha sido genérico para el inquilino, comprar versus rentar, que sirve tanto para el comprador como para el que va a rentar. ¿Qué pasa si cancelo mi contrato de arrendamiento? ¿Qué seguros debo tener cuando voy a rentar una casa? ¿Quién cubre las reparaciones? ¿Cuáles son los servicios que tengo dentro del monto de la renta que estoy pagando? ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo renovar mi contrato? ¿Cuánto es el depósito que debo dar cuando voy a rentar? ¿Qué diferencia hay entre rentar una casa o rentar un departamento? Ese es un tema bien interesante, porque
bueno, ustedes que son agentes inmobiliarios lo saben, por supuesto, cuando se va a rentar una casa usualmente piden un score crediticio, cosa que en los departamentos casi nunca sucede. Cuando se va a rentar una casa, se va a incurrir en unos costos adicionales que cuando se renta un apartamento no se corre con esos costos. Entonces hay unas diferencias ahí que son buenas para educar a los inquilinos. ¿Cuáles son los requisitos para rentar? Hablar de cuáles son los rangos de precios en diferentes zonas y de los departamentos o de las casas que pueda haber, qué tipo de propiedades hay más en determinadas zonas, si son casas en renta o son departamentos en renta. Eso lo sabemos por los MLS. ¿Qué restricciones pueden haber en una propiedad a la hora de quererlas renovar? Otro tema interesante también que podemos tener para la parte de las personas que quieren rentar, con cuánto tiempo de anticipación debo empezar a buscar mi próxima casa para rentar o mi próxima casa si voy a comprar, si actualmente estoy rentando, ¿no? Entonces, fíjense que son diferentes temas que nos van a ayudar a traer a hablar del dolor o del problema que tiene ese potencial cliente que queremos atraer y que cuando vean las redes sociales la información que nosotros estamos compartiendo, pues le va a llamar la atención, le va a interesar y esa es una de las maneras de que nos vamos posicionando en la mente de los clientes. Por supuesto, como les comentaba, tiene que haber un segmento de venta, que justamente en ese segmento de venta es donde promocionamos las propiedades que tenemos listadas nosotros. Y en el caso de que no tengamos propiedades listadas, si trabajamos con preconstrucción o nuevas construcciones, podemos ir a diferentes comunidades y tomar algunos proyectos, como llamamos nosotros banderas, o unos proyectos con los que vamos a trabajar y hacer publicaciones de esas propiedades, que es el típico video que se hace, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos manejamos más videos que imágenes y de por sí Instagram está dándole como que mayor peso a lo que son videos cortos, menos de un minuto en formato Reel. Entonces hacer videos de venta de las propiedades de ese tipo está bien. Otro tipo de temas para manejarlos como la parte de tanto de venta y ya ahí también es como marca personal, ya sería un contenido de marca personal, cómo proyectarme como agente inmobiliario, son los cierres que uno tiene. Por ejemplo, los showing que uno hace, los walkthrough cuando va uno con los clientes a inspeccionar, hacer la primera caminata de una propiedad cuando se compra nueva. Por supuesto, como marca personal necesitamos tener testimonios también. En esa parte también podemos hacer la publicación de cuando vendemos la casa o lo que normalmente se hace acá en Estados Unidos, que es un video cuando estamos en la casa de título haciendo el cierre. Entonces, fíjense que hay muchísimos temas que podemos desarrollar. Hay infinidad de cosas y una de las maneras de poder tener información para desarrollar temas justamente son las preguntas que puedan hacernos constantemente los clientes con los que trabajamos. Esa es la mejor fuente para generar contenido. ¿Por qué? Porque tenemos en vivo y directo el problema que está presentando los clientes o los potenciales clientes a lo que les estamos llegando. Entonces, en la medida que desarrollemos esos temas en función de las inquietudes que tengan, pues en esa medida también vamos a tener más oportunidad de atraer más clientes y de posicionarnos en nuestras redes sociales. Así como hacemos cuando vamos a comprar cualquier producto, una persona que desee comprar o vender una propiedad nos va a buscar en las redes sociales. O sea, van a poner el nombre Karina Chacín en Google y tiene que aparecer algo. Tiene que aparecer algo y lo que tiene que aparecer tiene que ser lo mejor posible. Entonces eso también nos va a ayudar a posicionarnos. Por eso es importante desarrollar las redes sociales, desarrollar contenidos de calidad y que realmente le estén interesando al cliente, porque aunque no nos conozcan, si llegan a buscarnos para saber quiénes somos o llegan a buscar un tema específico sobre algo para que les interese a un comprador o algún tema que le interesa a un vendedor, si nosotros tenemos contenido, sobre todo en la parte de YouTube, que sería el canal donde pudiéramos aparecer cuando googleen información, ya sea YouTube o ya sea los artículos que desarrollamos en el blog, que a la final son los mismos temas, pero más extensos que lo que podemos desarrollar para las redes sociales, pues ahí vamos a aparecer. Entonces, bueno, este era el tema que le traía para el día de hoy en el podcast de los temas que podemos desarrollar en nuestras redes sociales como agentes inmobiliarios. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos en un próximo podcast.